En lo más profundo de la noche, cuando las sombras se alargan y el mundo parece detenerse, una batalla ancestral se libra en las sombras. Vampiros y hombres lobo, criaturas de la noche condenadas por su sed de sangre y su feroz naturaleza, han librado una guerra eterna por el dominio de la noche. La historia de esta guerra se remonta a siglos atrás, cuando las leyendas de ambas especies se entrelazaron por primera vez. Los vampiros, seres de elegancia y crueldad, se deleitaban en la oscuridad, cazando a los humanos como si fueran ganado. Los hombres lobo, en cambio, eran bestias salvajes transformadas por la luna llena, ansiosos por exterminar a los vampiros. La noche era el campo de batalla, y cada luna llena traía consigo una nueva ronda de enfrentamientos sangrientos. Las calles se teñían de rojo, con la sangre derramada en la lucha por el dominio. Los humanos, atrapados en medio de esta guerra sobrenatural, vivían con miedo y superstición, temiendo tanto a los vampiros como a los hombres lobo. En medio de este caos, un vampiro joven y ambicioso, llamado Víctor, se alzó como líder de su especie. Con una sed insaciable de poder, Víctor buscaba someter a los hombres lobo y reclamar la noche para los vampiros. Pero los hombres lobo no estaban dispuestos a ceder sin luchar, y su líder, un anciano y sabio lobo llamado Ulrich, estaba decidido a proteger a su gente y expulsar a los vampiros de una vez por todas. La batalla final entre vampiros y hombres lobo estaba por llegar. En una noche oscura y tormentosa, los dos ejércitos se enfrentaron en un campo de batalla, iluminado por la luz pálida de la luna llena. Los vampiros, con su fuerza y velocidad sobrenatural, parecían tener la ventaja al principio, pero los hombres lobo, con su ferocidad y valentía inquebrantable, no retrocedieron. La batalla fue feroz y brutal, con sangre y cuerpos destrozados esparcidos por el suelo. Víctor y Ulrich se encontraron en el centro del conflicto, enfrentándose en un duelo épico que determinaría el destino de sus especies. Con cada golpe y mordida, la tierra temblaba y el cielo rugía, como si la misma naturaleza estuviera enojada por la violencia desatada. Finalmente, cuando la luna se ocultó detrás de las nubes y el sol comenzó a asomar en el horizonte, arrojando sus primeros rayos sobre el campo de batalla, los vampiros, derrotados, pero no destruidos, se retiraron a las sombras de las ciudades, buscando refugio en sus oscuros callejones y edificios abandonados. Los hombres lobo, victoriosos pero agotados, regresaron a sus bosques y montañas, ocultándose en la seguridad de la naturaleza salvaje. La guerra entre vampiros y hombres lobo había dejado su marca en el mundo, con pueblos y ciudades enteras devastadas por el conflicto. Los humanos, que habían sido testigos de la batalla desde las sombras, se escondían ahora en sus hogares, temerosos de lo que la noche podría traer. Pero la paz era frágil, y la guerra entre vampiros y hombres lobo estaba lejos de terminar. Mientras los vampiros planeaban su venganza desde las sombras de las ciudades, los hombres lobo se preparaban para defender su territorio con uñas y dientes. La noche era suya, pero la guerra era eterna, una lucha sin fin por el dominio de la noche. En lo más profundo de las sombras de la noche, los vampiros conspiraban en silencio, planeando su venganza contra los hombres lobo. Víctor, el líder vampiro, estaba decidido a recuperar lo que consideraba suyo por derecho. Reunió a los suyos en secreto, alimentando su sed de venganza con promesas de gloria y poder. Mientras tanto, en los bosques y montañas, los hombres lobos se preparaban para la inevitable confrontación. Ulrich, el anciano líder de la manada, sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Reunió a sus guerreros, recordándoles la importancia de proteger a los suyos de las garras de los vampiros y jurando luchar hasta el último aliento. La noche siguiente, cuando la luna llena iluminaba el cielo, las fuerzas de los vampiros y los hombres lobo chocaron una vez más. La batalla fue aún más brutal que antes, con cada lado luchando con una ferocidad y determinación renovadas. Los humanos, atrapados en medio de la lucha, miraban horrorizados desde sus refugios, sabiendo que su destino estaba en juego. La batalla parecía no tener fin, con sangre derramada,
y cuerpos destrozados esparcidos por el campo de batalla. Pero entonces, en medio del caos y la destrucción, algo inesperado sucedió. Una tercera fuerza, desconocida para ambos bandos, apareció en el campo de batalla. Eran los cazadores de criaturas sobrenaturales, humanos expertos en el arte de cazar vampiros y hombres lobo. Habían estado observando la guerra desde las sombras, esperando el momento adecuado para intervenir. Con armas de alta tecnología y habilidades sobrenaturales propias, se unieron a la batalla, cambiando el curso de la guerra una vez más. La batalla se volvió aún más caótica, con los cazadores atacando a ambos bandos por igual. Los vampiros y los hombres lobo, sorprendidos por este nuevo enemigo, se vieron abrumados esta nueva fuerza que les hacía frente. La noche estaba llena de gritos de guerra y el sonido de la batalla, una sinfonía macabra de violencia y muerte. Cuando finalmente la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de los árboles, la batalla había terminado. Los vampiros, los hombres lobo y los cazadores yacían entre los escombros de la batalla, todos exhaustos y heridos. La paz había regresado, al menos por ahora, pero la sombra de una nueva guerra se cernía en el horizonte, una guerra que amenazaba con consumirlos a todos en la noche eterna. La noticia de la intervención de los cazadores se extendió como un reguero de pólvora entre las criaturas de la noche. Mientras tanto, los cazadores se retiraron a las sombras, satisfechos por el caos que habían sembrado entre los vampiros y los hombres lobo. Sabían que habían cambiado el equilibrio de poder en la noche, pero también sabían que su trabajo aún no había terminado. La caza de criaturas sobrenaturales continuaría, con ellos como los cazadores y las criaturas como su presa. Con el paso de las semanas, la paz volvió a instalarse en la tierra, al menos en apariencia. Los humanos volvieron a sus vidas cotidianas, tratando de olvidar las horribles batallas que habían presenciado. Pero en las sombras, los vampiros y los hombres lobos se preparaban para una nueva guerra, una guerra que sería aún más brutal y despiadada que la anterior. La noche eterna continuaba su marcha implacable, envolviendo al mundo en su manto oscuro y llenando los corazones de aquellos que vivían en la oscuridad con un temor constante. La guerra entre vampiros y hombres lobo había dejado cicatrices profundas en el mundo, cicatrices que tardarían mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Y en medio de esta oscuridad interminable, los cazadores de criaturas sobrenaturales acechaban, listos para intervenir una vez más si era necesario, para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Las noches se volvieron más tensas, con avistamientos de vampiros y hombres lobo aumentando en todo el mundo. Los humanos, conscientes de la amenaza que se cernía sobre ellos, se prepararon para lo peor, fortificando sus hogares y armándose con todo lo que tenían a su disposición. Entonces, una noche, la batalla final estalló. Los vampiros, liderados por Víctor, lanzaron un ataque coordinado contra los hombres lobo, decididos a exterminar a sus enemigos de una vez por todas. Los hombres lobo, liderados por Ulrich, lucharon con ferocidad y valentía, determinados a defender su territorio y a su gente. La batalla fue épica, con los aullidos de los hombres lobo y los rugidos de los vampiros llenando el aire. La tierra temblaba bajo el peso de la lucha, y el cielo parecía arder con la intensidad de la batalla. En medio de este caos, los cazadores también entraron en acción, atacando a ambas partes con sus armas y habilidades sobrenaturales. Cuando finalmente el amanecer iluminó el campo de batalla, los cuerpos de vampiros, hombres lobo y cazadores yacían esparcidos por todas partes. La batalla había terminado, pero a un gran costo. Los líderes de ambas facciones, Víctor y Ulrich, yacían entre los caídos, sus cuerpos sin vida, testigos de la feroz lucha que había tenido lugar. La noche eterna había llegado a su fin, pero a un precio terrible. Los humanos, ahora libres de la amenaza de las criaturas de la noche, lloraban a los caídos y se preparaban para reconstruir un mundo destrozado por la guerra. Pero en las sombras, nuevas criaturas acechaban, esperando el momento adecuado para surgir y reclamar la noche para sí mismas. La paz era frágil,
y la guerra entre la luz y la oscuridad nunca podría terminar realmente. Gracias por ver esta épica historia de vampiros, hombres lobo y la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. La historia de Víctor, Ulrich y los cazadores ha llegado a su fin, pero la guerra por la noche está lejos de terminar. Mientras los humanos reconstruyen y las criaturas de la noche se preparan para un nuevo conflicto, la frágil paz cuelga de un hilo. ¿Reclamará la oscuridad la noche o prevalecerá la luz? Solo el tiempo lo dirá. Permanece atento para más historias emocionantes desde las sombras. Suscríbete, dale me gusta y comparte para mantener vivas las historias. Hasta la próxima, recuerda mantener un ojo vigilante en las sombras, pues nunca sabes qué acecha dentro.